Buenas tardes, poquitos, valientes, como antes ya lo habéis oído a José Manuel, que le ha dicho que la poesía es cosa de valientes, y es verdad que somos pocos pero valientes y arriesgados. También es verdad que a través de esa pantallita que nos está ahora mismo grabando habrá muchas personas que sí vean esta actividad y que se interesen seguro por estos dos poetas y valientes que tengo a mi derecha. Ya sabéis que esta actividad se encuadra en el ciclo que hemos llamado versos promiscuos, porque son presentaciones que se hacen mano a mano y buscamos esa promiscuidad, esa proximidad casi carnal entre dos autores que tienen algo en común. No sé yo si Carmen Moreno y José Manuel Jaén tienen algo evidentemente en común. Esta madre, que hoy, porque hoy es madre, ante todo soy madre, en este poemario ella se trasluce con esa parte de su vida que es la maternidad y ese francotirador que es José Manuel en este libro. Dos facetas diferentes, pero no tan alejadas una de otra, porque para ser madre también hay que ser muy valiente y muy francotiradora en algunos momentos. Así que yo creo que ellos van a aclararnos muy bien cuál es esa relación, se van a presentar el uno a la otra y la otra al uno, para que estos dos libros de la editorial Cazador, que ahí ya tenemos el primer enganche y engarce de los dos, porque los dos están publicados en la misma editorial, en Cazador, pues nos van a explicar cuál es esa relación y ellos se van a autopresentar, bueno, no se diría autopresentar porque son uno al otro, no sé, es una cosa a cuatro manos y a dos voces. Y luego, pues si queréis, como somos poquitos y estamos en buena compañía, podemos abrir un diálogo si os apetece, al hilo de lo que nos vayan contando estos dos poemarios. Así que yo simplemente les doy paso a ellos, ya los conocéis, sobre todo a Carmen, porque ha colaborado en diversas ocasiones en la fundación, incluso como tallerista, no solamente como editora y como autora, sino también como tallerista y algunas veces le hemos pedido que presente a otras personas, una colaboradora asidua. A José Manuel lo conocéis menos, pero yo creo que hoy os vais a salir aquí enamorados de su poesía. Así que os doy paso y os dejo los dos micrófonos. Buenas tardes. No empiezo yo porque como soy su editora mando en él, básicamente. Hay muchas cosas que nos unen al Jaén, como yo lo llamo, y a mí. Yo creo que lo primero que nos une es el cariño mutuo que nos tenemos y luego el respeto como poetas. Para mí el Jaén es... verán que yo nunca me refiero a él como José Manuel. Para mí el Jaén es uno de los poetas más interesantes que están escribiendo en estos momentos, que ha ganado 2 premios nacionales en muy poco tiempo, uno en Canarias y otro en Huelva, que no se le ha dado difusión porque, bueno, no sé por qué, porque supongo que no es asiduo a la Merculos de otros literatos, pero esto tú sabes que tiene una gran parte de peso, pero es uno de los poetas más certeros y más francos, más honestos y que mejor trabaja la poesía. Y se lo digo de verdad. Yo si tuviera que decir en estos momentos los 5 poetas más potentes de mi generación, estarían, y no lo dudo nunca, Miriam Reyes, Pepa Parra, el Jaén, María Eloy González y Ana Tapia, ¿no? Son para mí los poetas los mejores poetas de mi generación, los poetas que mejor han sabido integrar la realidad social con la poesía, los que mejor han sabido experimentar y los que no se han vendido al disparo fácil, valga el símil con su libro. Jaén lo que hace en La soledad del francotirador es algo que es totalmente
real, ¿no? El francotirador, imagínense ustedes, un francotirador no lleva a toda la pandilla en la guerra, venga, dale al pato. Un francotirador es un hombre muy solitario que cumple unas órdenes muy precisas, que debe tener una sangre fría impresionante y que sobre todo solo debe ver un objetivo, no debe ver ni a una persona, ni a un animal, debe ver un objetivo. En este caso, el Jaén lo que hace es usar la poesía como objetivo. Y la poesía es derribarles a ustedes. Y derribarles de una manera absolutamente preciosista y precisa. Cuando el Jaén dice un verso, escribe un verso, idea un verso, lo está haciendo con la precisión del orfebre, realmente. Él es uno de esos poetas, que ya quedan pocos, de los que ya quedan pocos, que coge las palabras y las va tallando. Y hasta que aquello no encaja a la perfección, la talla no está completa. No hace versos por salir del paso, no hace poemas para salir del paso, no hace libritos para que se lo vayan publicando. De hecho, ustedes ni lo conocen. Y ya les digo yo, uno de los mejores poetas de su generación, sin duda. Él no hace eso, él ama la literatura por encima de cualquier cosa y la poesía. A partir de ahí, yo creo que todo lo que se pueda decir de su poesía pierde valor si no le leen. Eso lo digo de verdad. Léanlo, porque es verdad que ni canta ni baila, pero no deben perderse. Así que yo creo que te toca leer algunos de tus poemas para que esta gente sepa que yo no miento. Bueno, en lo de que nos queremos sí he mentido. Pero bueno. En eso sí, la verdad, que has mentido. Si algo nos caracteriza a nosotros dos es porque nos odiamos mutuamente. Lo del Jaén es una cosa que surgió desde que nos conocemos desde hace solo 12 años. Sin embargo, yo ya conocía a Carmen Moreno como poeta desde el 96, desde que editó su primer libro. De hecho, coincidíamos en los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras en Cádiz y no nos conocíamos, que yo ya sabía quién era ella. Y como he dicho antes, si algo nos caracteriza, si algo nos une desde el principio es la honestidad, como personas y como poetas, la franqueza y sobre todo la libertad y la valentía. Ha dicho Pepa, haciéndose eco de mis palabras aquí fuera del micrófono, que la poesía es cosa de valientes. Yo al principio no solía escribir, o mejor dicho, solía escribir, pero no solía hacer público lo que escribía. Y mucho tiempo después de conocerla a ella personalmente, en 2010, todavía seguía en la sombra. Fue ella la que me sacó, por así decirlo, a patadas de la sombra. Aunque yo siempre diré que fue un acto de valentía por mi parte el hecho de darle mi primer poemario. Y por otra parte, un acto de valentía por parte de ella hacerse cargo en la colección de alumbre de Diputación de Cádiz de una persona que con tan poco bagaje poético hasta la fecha. La soledad del francotirador, y no quiero explayarme mucho con esto, es un libro que en cierto modo culmina una serie de 3 libros que empezó es una especie de tríptico de oficios de la muerte, relacionados con la muerte. El primero, el Manual del Buen Sepulturero. El segundo era el premio 22 Premios Internacional de Poesía de Las Palmas Gran Canaria, que era 1.000.000 de carpinteros que hacen a todo sin cruz, que es un verso de Lorca. Este La soledad del francotirador. Yo siempre he pensado que el poeta, si por algo se caracteriza, es por crear en soledad. Esa es otra cosa que nos une a Carmen y a mí, el amor por la creación, en ese sentido, un sentimiento de maternidad a la hora de crear poesía. Somos padres y madres al mismo tiempo de nuestros poemas.
Y la soledad del francotirador no es otra cosa que un sentimiento de introspección a la hora de escribir. Ella ha intentado meter la cuñita con el tema o sea, de que yo no me centro mucho en juntarme con otra serie de poetas, hacer un círculo. De esto ya se dio cuenta en su momento Miguel Ángel García Argüez, que fue precisamente quien me metió así este título, me metió en la línea del título este hace ya, pues, yo diría que 6 años. Y por otra parte, yo nunca me he prodigado porque yo creo más en la condición humana que nos hace personas que en la condición humana que nos hace animales. Para mí, el juego que nos traemos muchas veces los poetas fuera de lo que es fuera de estos márgenes no es una cosa que a mí me agrade, porque yo sí siempre he querido valorar a la gente como personas, no como poetas, no como profesionales, no como lo que han logrado ser la vida, sino como lo que son. Y desde ese punto de vista, de esa, llámenlo atalaya si quiere, donde yo me sitúo como francotirador, he querido ver ciertos problemas de la sociedad, de lo que he querido hacerme eco en este libro. No es un libro social al uso, pero sí he querido ir soltando, desgranando pequeñas perlas que, como dice Pepa Parra, no sé si querrá leerlo después en el prólogo, no son fáciles de asimilar. Aquí no hay una poesía fácil, no en el sentido de entender, sino en el sentido de asimilar, que se utilicen ciertas palabras, que se ensucie el verso, por así decirlo. En su momento yo quise partir de un verso de Pedro Flores, bueno, no es un verso, es un título de un libro suyo, que decía que la poesía tiene que ser como la bala que mató a Kennedy. Pero Pedro Flores lo utilizaba más en el sentido de que debe ser algo sorpresivo, algo que sorprenda al lector. Yo lo veo más como algo que debe ser certero, o sea, como algo que debe ser cortante, y de hecho el ritmo de este libro es bastante tosco, es bastante brusco, y mucho de su léxico pues es bastante duro, porque la vida es así, la vida es dura, y hay muchas cosas que a mí si algo me molesta en la vida es que pasemos páginas tan rápidamente con respecto a ciertas cosas y a ciertas personas. Incluso en este libro encontraremos referencias a personas absolutamente que ya han pasado a ser absolutamente anónimas, que en su día fueron incluso protagonistas de noticias en los telediarios, y que con un solo silencio han pasado a ser nada. Precisamente el libro, como decía antes, es, por así decirlo, la culminación de un tríptico. Sin embargo, yo cuando quise acometer una nueva obra, pensaba que podía cambiar de registro, pensaba que podía hacer cosas distintas, y sin embargo me di de bruces con un muro. Y encontré este pequeño, es casi un haiku, del poeta japonés Kobayashi Isa, que dice: en el mismo lugar se obstina el pájaro carpintero al atardecer. Y esto no quiere decir otra cosa que cuando yo acometí este libro pensaba que iba a poder hacer algo distinto, y sin embargo me di de bruces con lo mismo que estaba haciendo con anterioridad, incapaz de escapar quizás a esa honestidad que intento tener conmigo mismo, a ver el mundo tal como lo veo. Y el primer poema que surgió fue precisamente el que abre el libro. No me comí mucho el coco a la hora de situarlo. Y dice así: resulta tan sencillo volver sobre los pasos de la muerte en el poema. Los experimentos sobre la nada son inocuos si te suicidas con un mal verso. Resulta tan difícil aceptar que la vida valga tan poco cuando mueren tantos con un solo silencio. Y, en cierto modo, no era la idea, pero ha visto la luz recientemente, en agosto del año pasado,
un libro que se llama Afonismos y otra forma de perder el tiempo, que pues, sigue una línea poética muy parecida a la de este libro, solo que en poesía, en prosa poética y poemas breves, que giran en torno al silencio. El silencio es importante en la sociedad por cuanto un solo silencio mata a muchas personas y una sola palabra puede visibilizar grandes problemas y empezar el camino de grandes soluciones. Como he dicho, tampoco quiero extenderme mucho. A mí me gustaría decir sobre Carmen que en honor a ella como persona, yo cuando me acerqué a ella nunca pretendí ser para ella un poeta, nunca pretendí ser para ella su autor. En este caso, por fin, ella ha editado un libro en Viento Verde, en Cazador mío, que yo nunca pretendí que fuera así. Yo cuando me acerqué a Carmen Moreno me acerqué a ella como lector y sobre todo me acerqué a ella como persona, porque lo que vi en ella, en su poesía, y es algo que se encuentra en este nuevo libro que lleva el nombre de su hija, es sobre todo libertad, es franqueza, es una manera, es coraje y es empatía por el mundo. Es un libro, Elia es un libro donde las protagonistas son 3 mujeres, por así decirlo. Yo he visto en Elia a Carmen como madre y como hija, he visto a su madre, que también la hemos visto muchas veces en otros poemas de otros libros, y he visto a Elia no solo como niña, sino también como mujer, porque lo que pretende Carmen Moreno en este libro es ser un referente, no solo como madre, sino como persona, como mujer, un referente femenino y feminista. Yo he visto aquí en este libro de Carmen, que es un primer acercamiento, y intuyo que no el último, a la cuestión de la maternidad. He visto el terreno propicio para poner luz a ciertos aspectos de su vida, empezando desde las sombras del pasado, porque es un tríptico que empieza precisamente con 3 poemas iniciales, donde se hace revisión de una maternidad largamente esperada y en algunos momentos pospuesta por distintas razones, que se deja ver en versos como "y seguirá siendo la sangre aquello que me robaste". Un pasado que nace de la sombra y que va camino de un tiempo lleno de luz. No sirve de nada evitar el desamor, porque con él llega la esperanza. A mí me gustaría que Carmen leyera alguno de los poemas que más le interesen leer de este libro, pero antes me gustaría que nos explicara un poco no solo cuáles han sido sus sensaciones como mujer, como madre a la hora de encarar este libro, sino también como hija. Es muy curioso porque no sé si todas las que están aquí, o todos los que están aquí son madres y padres. Él es padre, Pepa es la madrina, es la madrina suplente de mi hija. Bueno, mi hija tiene 2 madrinas en realidad, no tiene padrino. Y también es la tita Pepa. O sea que... Y el Jaime es su amigo el fuerte que le va a hacer una casa en un árbol. No sabemos qué árbol porque vivimos en un piso, pero él le va a hacer una casa en el árbol. La verdad es que la maternidad es absolutamente aterradora. Es lo más aterrador que te puede pasar en la vida. Porque lo que no te cuentan es maravilloso. Pero lo que no te cuentan es que cuando nace empiezas a tener miedo. Miedo de que le pase algo, se te caiga, coge un virus, cuando se pone a andar, a ver si se va a chocar, a ver si no sé qué. Pero da igual, porque yo tengo 47 años
Ya sé que no lo aparento, pero... Y mi madre sigue teniendo miedo por mí. Yo creo que lo que no te dicen es, una vez que seas madre, estás condenada a temer toda tu vida. Toda la vida vas a tener miedo. ¿Por ti? No. Por mi hija, por mi hijo. Aún peor, me lo van a permitir que saque la vena feminista, pero es que sigue siendo cierto. Aún peor si es niña. Pues todos sabemos que cuando un niño viene por la calle a oscura, bueno, sí se puede tener un tropiezo con otro niño, puede pegarse, pero una niña por una calle oscura le pueden pasar muchas cosas. A mí eso me parece terrible, ¿no? Que ese miedo que tenía mi madre, que tenía su madre, y que ayer en un taller que estoy dando en Chiclana, me decía una de las talleristas, mi madre me decía, niña, no sube la cuesta de noche, que viene la mano negra. Y le tuve que explicar que era la mano negra, y porque, claro, los comunistas se comían a los niños. Entonces, esa forma de meter miedo, ¿no? A las niñas, a los niños. Entonces, ese miedo ancestral a la oscuridad, a la violación, al maltrato, a la fuerza física, al final hace que te plantees cuando tienes una niña y cuando sobre todo cuando ves el telediario, madre mía, ¿dónde la he traído? Y sobre todo, claro, nosotros somos dos madres, con lo cual tú has tenido que seguir un proceso. Esto no ha sido un accidente, no es que un día borracha te hayas acostado con alguien, no, tú has seguido un proceso que además fue muy largo por problemas médicos, pero fue muy largo. O sea, que era una niña muy deseada. Yo al principio la quería llamar Chimilacó, de lo que nos costó. O sea, no os digo más. Pero ese proceso tan largo, al final yo decía, yo quiero que sea blanco, niño, rubio, 1,90 m y heterosexual. ¿Por qué? Porque lo va a tener más fácil. Y qué triste desear eso y no que te salga sano. Al final termina siendo triste porque la realidad se impone, ¿no? Y tú dices, una niña que ha nacido ya en el seno de una familia que es homosexual, en una sociedad que está en retroceso, con partidos políticos de ultraderecha que están creciendo en toda Europa, que además es niña, que, ¿no? Menos mal que me ha salido Princesita Disney, porque si no nos acusarían de que todas las que nacen de lesbianas terminan siendo lesbianas. Esta es Disney. Entonces, ha sido 4 años de observación, de crecimiento de Elia, 4 años maravillosos, espero que haya muchos más. Ha sido 4 años maravillosos de descubrir mis miedos, por supuesto, sus miedos, y de ver cómo algo tan pequeñito al principio, algo que, yo no sé si a ustedes les pasó cuando le hicieron la primera ecografía, yo no lo sabía, pero claro, el ginecólogo le pone a mi mujer el ecógrafo en la barriga y aquel corazón sonaba y te da un microinfarto. Y dices tú, ¡ay, Dios mío, mi hija está sufriendo un infarto! Y dice, no, es que suena así, tú tranquila. Y dice, ¿y esto va a ser siempre así? Y dice, uy, esto es peor luego. Todo va bien, esto es peor, cuando nazca es peor. Entonces, ese proceso desde que yo estuve en el parto de Elia, yo vi lo difícil que fue el parto de Elia. A mí me llegaron a decir, vas a tener que decidir entre una u otra, que es, yo creo, lo peor que me han dicho en la vida. Porque ¿a quién eliges? ¿No? Yo decía, es que quiero elegirme a mí y que sigan las dos para adelante. Así que cada vez que mi mujer me dice, ¿tenemos otro? Digo, o sea, ahora mismo. No. Y ver cómo ese ginecólogo peleaba por una personita que no era suya, porque no podíamos entrar en cesárea, y cómo esa niña luchaba por salir, y verla salir, yo creo que hace que todo lo que tú pensabas que era prioritario en la vida cambie. Todo. O sea, mi hija entra en una tienda y dice, esto es para la tita Pepa. Y yo lo miro y digo, Dios mío, qué feo. Pero yo tengo para la tita Pepa cuando la vean. O sea, es un pompón de colorines, vamos, precioso. O sea, esto es para no sé qué. Cuando vamos a ver a Salomé, vamos a ver al gallego, vamos a ver a Jaén, mamá. Y al final todo termina girando en torno a ella, ¿no? Yo siempre digo, cuando me dicen, oye, hacemos no sé qué, digo, no puedo, quedar con mis colegas de 4 años, hay un cumpleaños. Al final, todo tu mundo termina girando en torno a sus necesidades. También es cierto que mi madre me decía
A mí mi hija me dice, mamá, estoy aburrida, juega conmigo, digo, venga, vamos a jugar. Yo le decía a mi madre, mamá, estoy aburrida, juega conmigo, me decía, métete en agua. O sea, esto lo cabía. Esto de hay que hablar con los niños. Mamá, ¿por qué? Porque mando yo, punto, pelota. Y tú decías, vale. Bueno, clarísimo, me ha quedado clarísimo. Hay un poema en el libro que cuando lo presenté en Cádiz, lo canté con Elia, porque es una canción que canta Elia, que es monstruo, vete ya, otro día volverás. Porque cuando ella tiene miedo, canta eso, y creo que no es monstruo, creo que es lluvia, vete ya, otro día volverás. Pero ella lo adaptó a su monstruo, vete ya. Y me parece que la capacidad de adaptación de estos niños, que mi hija tiene 4 años, lleva 2 años viviendo en pandemia, la mitad de su vida la está pasando en pandemia, ya lleva la mitad de su vida en pandemia. Para mi hija lo raro es vernos sin esto. Mi hija, como muchísimos niños, tiene disfasia, porque claro, no nos ha visto articular, no ha podido juntarse con otros niños. La generación de mi hija es una generación que tiene que ser por fuerza egoísta, porque lo que yo le tengo que decir a mi hija es no se comparte, por el COVID. No, mamá, le he dado agüita. No, cariño, no se comparte. No, le he dado mi boli, el boli lo está chupando. No, hija, no se comparte. Ustedes imagínense los 2 primeros años, perfecto, pero los otros 2 en los que tú tienes que decir, yo que creo que hay que compartir, que hay que ser generoso, no sé, y tú le tienes que estar diciendo a tu hija constantemente, no se comparte, no se hace esto, no le des un besito a no sé quién, no te acerques sin mascarilla, no se habla con la... Es cuanto menos la antieducación que yo he recibido, ¿no? Que era, hay que compartir, los niños comparten, ahora no, ahora es, uy, ¿tú qué quieres eso? Yo te lo compro, pero no comparto. Esto es de ese y este es mío. O sea, es una cosa absolutamente rara, pero, a ver, y también hay poemas que, bueno, que inevitablemente aluden a mi madre, porque al final mi madre es su abuela, pero ha sido su madre durante el primer año y medio de su vida, porque yo soy autónoma, mi mujer trabaja y alguien tenía que cuidarla, no tenemos dinero para pagar a... Bueno, aparte para pagar a alguien que lo cuide, prefiero que esté con mi madre, que va a estar mucho mejor. Entonces, para ella, su abuela es súper importante. Para mí mi madre es la figura principal de mi vida hasta la llegada de mi hija, con lo cual las dos al final confluyen en el mismo poemario. Le voy a leer uno que dice: no se oyen tambores de guerra, madre, no hay enemigos en la calle, solo un silencio que enmudece, que decrece y retira las miradas. No hay sangre derramada, ni armas que disparen, ni una voz que grite la orden de no apresar a nadie. La guerra es una sombra alargada, un viejo en zapatillas que apenas pronuncia su nombre y reduce el terror a una ansiedad continua y precisa y te mantiene en casa, como quien esconde una piedra preciosa para que nadie la vea o la robe. La guerra es ahora un silente estado de calma, el murmullo dulce de las ciudades vacías. Cuando nos confinaron, una de las cosas que hacíamos, por supuesto, era salir a aplaudir. Ya luego ha salido Ayuso a desaplaudir. Pero le contábamos a Elia que la policía, las ambulancias, los bomberos estaban para ayudar. Y ella aplaude a la policía y va por la calle ahora, hoy en día, y los dice hasta luego, adiós, ¿qué? ¿No? Y les tiene como cierto cariño, ¿no? Porque ella sabe que nos han cuidado. Pero hay un momento cuando a ella hay que encerrarla con 2 años en casa, en la que tú mirabas en la calle y decías que parece que estamos en estado de guerra. Y no es cierto, no estamos en estado de guerra, ¿no? Pero yo a mi hija le tengo que decir que la calle no es segura. Le tengo que decir que si sale y se le acerca a otra persona, se expone a morirse. Entonces era una situación muy rara. Y luego tenía a mi madre, que es una persona ya mayor, obviamente,
incluso mayor que yo, vamos, por eso lo digo todo, que claro, tienes que tener cuidado con ella, porque ellos, mi madre y mi padre, eran los objetivos más fáciles. Entonces esa sensación de cariño, no estamos en guerra, pero tú estás viviendo una guerra silenciosa, tú estás viviendo lo que otros niños están viviendo, gracias a Dios no hay bombardeos, pero hay una cantidad de muertos que ¿cómo te lo cuento? Y otro poema que dice: yo no sé, hija mía, cómo decirte que siento miedo. Miedo de que no seas feliz, de que no sueñes cada día con que la vida es tuya para siempre, que tu voz es una bocanada de días nuevos, como tus deditos, que se enredan en mis torpes manos, que te vi nacer, y desde entonces no hay día que no sienta que se paró la suerte, donde más risas traía el aire, que el terror fueron las horas de antes. Yo no sé, hija mía, cómo decirte lo insignificante que me siento ante tu llanto y tus risas, pero puedo prometerte que soy el ángel de la guarda, tus primeros dientes, y el calor que necesitas, el frío si el sol arrecia, y más aún, que no existe luz o sombra que pudiera hacer que no te viese. Y otra cosa que intento, y me preocupa también mucho, es, y cuando buscábamos colegio para ella, lo preguntaban en todos los colegios, y siempre lo decía: mi hija tiene 2 madres. ¿Eso es un problema? No, pero en el colegio que está, es un colegio muy integrador, muy... No, para nada. Eso no es un problema. Además tenemos una profesora que también ha formado una familia, con otras chicas. Pero de los grandes miedos que se tiene cuando tú tienes una familia que es pareja homosexual, es que la niña sufra el rechazo por algo que ella no es, que es su madre, no ella. Y ese miedo y esa culpabilidad no te la quita nadie. Porque tú piensas, bueno, el problema lo tienen nosotros, si no son capaces de asumir que ella no... No, el problema lo tendría mi hija. También te digo, el que se meta con mi hija también. O sea, que yo seré poeta, pero pego hostias como pan. O sea, que yo para eso soy muy chusnorri, cuidado. Pero sí que es cierto que parece como que, bueno, pues el problema lo tienen los demás. No, el problema lo tiene la niña. Los demás obviamente tienen un problema, pero a mí eso me da igual. El problema es que mi hija sufra por lo que yo soy, no por lo que es ella, sino por lo que yo soy. Y le escribí esto, que decía: que no te duela, hija mía, la poca benevolencia del ser humano, la falta de impudicia, el desapego, o eso que llaman triunfo. Agárrate fuerte a las manos que extendidas se te ofrecen para anclarte al calor y a la tierra. Que no te llenen de sangre los ojos, ni llores por lo que no ha de ser llorado. Que te mezan amores y no promesas. Que sueñes como sueñan quienes saben que vivir nunca es lo mismo. Que nadie te aparte de ti, hija mía, ni de mí, porque ando entre tinieblas sin tu risa de 6 dientes. Eres la que brilla más que el sol, y heredarás la tierra y el llanto y también las risas. Pero que nadie te aleje nunca de la felicidad bien medida ni del sufrimiento necesario. Sé tú, hija mía, así el mundo transmute en desamparo o en odio. Porque yo creo, una de las cosas que yo siempre digo a Elia, cuando ella me dice: mamá, ¿te ayudo? O habla conmigo, ella habla mucho, pregunta mucho, es muy preguntona. Y yo siempre digo: Elia, ahora mismo tú solo tienes una obligación en la vida: ser feliz. Olvídate de todo. Tu obligación es ser feliz. Ya vendrán años posteriores y te dirán todas las obligaciones que tienes. Pero ahora, lo único que tienes que ser en esta vida es feliz. Y un día yo me estaba poniendo los cordones de los zapatos y se acercó a mí y me dijo: mamá, ¿sabes qué? Digo: no, dime. Me dice: que soy muy feliz. Y me dio un abrazo y dije: yo ahora mismo, si me muero, yo ya he cumplido en esta vida. Entonces, es verdad que Elia,
yo creo que el poemario junto a Cuando Dios se equivoca, mi poemario más personal, es un poemario que además yo siempre lo digo, que no es mi poemario, es el poemario de Elia. Además ella lo dice, es mi libro, pero lo escribió mi madre, es suyo. Es el poemario con el que más he llorado, con el que más he reído y con el que creo que me he sentido más poeta y mucho más ser humano, sinceramente. Y tú deberías leer algo más, ¿no, Machote? O sea, yo no sé si voy a leer algo más. Yo quería hacer hincapié en lo tuyo, porque yo venía aquí a hablar de lo tuyo, no de lo mío. Ah, yo venía a hablar de tu libro, ¿no? Claro, pero bueno. Creo que se ha apagado tú. Sí, el mío está apagado. Perdón. Yo la verdad es que pienso que que Elia no se trata de un libro escrito para una niña de 4 años, sino para la mujer que algún día será esta niña. Y por eso algo que echábamos mucho de menos desde hace ya años los lectores de Carmen Moreno, al no tener, porque cuando nos gusta ciertos poetas, nos gusta cierta poesía, siempre esperamos que se prodiguen más, que tengamos una lectura nueva cada año, aunque la poesía es algo que debe reposarse. Echábamos de menos desde hace ya 3-4 años esa forma de decir las cosas que tiene Carmen sin tapujos, a pesar de que está escribiendo un libro, como digo, no es para una niña de 4 años, pero por ejemplo una niña de 14 a lo mejor quizás tampoco lo vaya a entender, sobre todo no va a entender en cierto modo el escepticismo que tiene Carmen con respecto a ciertas cosas, sobre todo por ejemplo con respecto a la poesía propia, no a la propia suya, sino a la propia poesía, quiero decir, que es algo también muy mío. Por ejemplo, en versos como no creas nunca que hay versos que pueden curarte, porque no hay mayor mentira que un poeta. Esto, en cierto modo, en un libro que se supone que es un libro para una niña, es un libro referencial, porque es un libro donde ella trata de explicarle a su hija cómo funciona el mundo. Pues no deja de ser duro, es verdad que no es para una niña de 4 años, pero a una niña de 14 también le puede, en cierto modo, no herir, pero sí escocer un poco esa visión del mundo, pero lo que pasa es que lo que no se puede hacer con las personas en su crecimiento es esconderle. Carmen, en ningún momento he visto yo en este libro que Carmen intente proteger a su hija pintando un mundo Disney, por así decirlo, en el que, por cierto, el mundo Disney, en casi todos los libros y películas Disney, la primera que pringa o la primera que acaba cayendo en la madre, se han cambiado desde los primeros tiempos de Disney hasta el día de hoy. O sea, desde que Disney se hizo, por ejemplo, con Star Wars, creo que la primera que mataron en una de las películas, en Rogue One, fue a la madre de la protagonista. O sea, de primera. O sea, siempre yo no entiendo esa manía, pero lo que intenta Carmen es no alejar a su hija del peligro, sino mostrárselo frente a frente. Y por eso, yo lo digo desde mi punto de vista, a mí este tipo de poesía pues me gusta la franqueza y me gusta que haya cosas como que dicen así, te intentarán convencer de que no puedes ser tú si no te miras en otros, desearán que seas como ellos y acabes lo que empiezas. O versos como no hay pecado en los besos, sino palabras llenas de agujeros negros, donde ellos y ellas te juzgarán como las bestias que siguen siendo. Pero yo te digo que no hay mayor felicidad que ser libre aunque duela. Como he dicho, y me reitero, aunque me repita, yo creo que no hay mejor forma de escribir que siendo honestos con lo que uno piensa y con lo que uno siente. Y si esa es la manera de llegar a una niña de 4 años, de 10 años, de 14 o una mujer de 24, creo que es el camino directo para abrir su conciencia a un mundo que no por ser mujer, sino hoy ya día simplemente por ser persona, el mundo está ahí para buscarte las vueltas y darte unas bofetadas de realidad que si tú te pierdes no sé,
En colorear las cosas, tarde o temprano, el gris, el negro, siempre sale de lo que es el papel para arriba y te acaba abofeteando. Yo quiero leer otro poema que viene en la misma línea del que leí antes, aunque está un poquito más avanzado en el poemario, y que viene en cierto modo a entroncar con lo que Carmen hace en su poemario, que es no callar las cosas. Ahora que aprendimos a callar en todos los idiomas, ahora que sabemos que todas las lenguas tienen un tiempo verbal muerto, ahora engendramos cadáveres en el aséptico hábitat de nuestras bocas y las palabras penden en la atonía del vacío con la delicadeza de una sombra al final de la cuerda. Ahora no podemos apartar la mirada del virus que nos devora los párpados y cerramos los ojos a zurda cita en el suburbio de nuestra nada. Ahora somos miedo a no poder protegernos de nadie cuando nadie puede salvarse de sí mismo. Ahora somos miedo a perder todo aquello que tenemos cuando nada tenemos que perder si perdemos todo aquello que somos. Cuando en el camino perdamos lo que somos, cuando rechacemos lo que sentimos, cuando escondamos lo que pensamos, será cuando lo hayamos perdido todo en realidad. La única manera de hacer frente a lo que Carmen llama bestias y que a la que ella le ha puesto el sobrenombre de, no sé si has dicho extrema derecha o yo me lo voy a inventar, o no sé. Pero bueno, no nos vamos a meter en política, pero sí. Las bestias están ahí fuera. Y a una niña de 4 años, a una niña de 10, a una chica de 14, a una mujer de 24, hay que explicarle que esas bestias tienen predilección por ellas. Y yo simplemente espero que este libro no se quede aquí, no se quede. Yo he dicho que es el primer acercamiento de Carmen a la cuestión de la maternidad y a exponer a su hija a las cosas del mundo, pero espero que no sea el último, porque si el resultado es este, yo estoy seguro de que Carmen va a encontrar en este terreno una motivación extra para expresar lo que piensa y para expresar lo que siente en relación al mundo. Y en ese sentido Carmen no deja de ser otra francotiradora, porque Carmen le está señalando, es como esa, porque estamos hablando de que el francotirador es un ser solitario, pero en realidad muchas veces el francotirador va acompañado de un ojeador, y esta Carmen que tenéis aquí es la ojeadora, por así decirlo, es la que está exponiendo todos los objetivos en el mundo que pueden hacer daño a su hija. Este libro lo que hace es exponer a la niña es verdad, que la expone a ciertos elementos que son nocivos para ella, pero donde ella quiere hacer hincapié sobre todo es en que ella debe ser libre y en que no debe tener miedo, y que, sobre todo, si debe tener miedo, es libre para elegir sus propios miedos y no los que le vengan impuestos, ni por la herencia, ni por la sociedad. Y por otra parte, eso no, en cierto modo, la dureza, que es lo que yo muchas veces tiendo a ver en los libros que leo, porque yo no busco libros que sean pastelosos, ni... sobre todo esto lleva a un solo punto: amor, amor y amor. Esto es lo único que puede salvar. Amor por las personas, amor por las cosas, respeto, amor por lo que es el respeto a las personas y a las cosas. Esto es lo que ella quiere inculcarle a su hija, y yo creo que eso es lo importante de Elia, porque si algo es Elia, como libro, es una reivindicación de la vida. Es una reivindicación de la vida. Y la vida, yo creo que uno de los ejes principales de la vida es el amor. No sé si me explayo demasiado. No, si me gustaría es, si ustedes quieren comentar algo, que podamos hablarlo también. O sea, eso sería interesante.
Sí que es cierto que yo creo que lo que hay que enseñarle a cualquier niño es que hay que amar y hay que preguntar mucho, no hay que odiar. O sea, es muy fácil odiar lo que no se entiende, ¿no? Que cuando no entendíamos las matemáticas decía, ya, odio las matemáticas, y no las entiendes, es diferente. El odio es otra cosa, el odio creo que no es un sentimiento innato al ser humano, es un sentimiento inculcado. Mira, tú no entiendes a Pepa, por lo tanto, Pepa es mal, Pepa está mal, porque tú no puedes estar equivocado, obviamente. Entonces está equivocada ella, entonces el enemigo es ella. Leía hoy en Facebook, una amiga mía, que Europa había hecho un estudio en el que España es el país más polarizado políticamente y en el que, perdón, y en el que además no se vota por convencimiento político, por convicción política, sino por odio al que tenemos enfrente. Es decir, yo odio a Vox, así que voy a votar a Podemos. Pero Podemos, pero es que no quiero que salgan estos. Yo creo que eso es lo erróneo, ¿no? Yo creo que Elia no está bautizada, no va a religión, pero ella me ha pedido entrar en iglesias y hemos entrado. Yo siempre le he dicho, Elia, cuando tú quieras saber algo, ella me pregunta por el niño Jesús y yo se lo cuento. Esto pasó así, esto pasó así, esto pasó así. Cuando seas mayor, elige. Pero elige tú, no elijo yo. Elia no tiene pendientes. Nos dijeron, también es verdad que tuvimos una matrona más bruta que un arao. Y dijo, hombre, si queréis mutilar a la niña desde pequeña, que yo era como, Dios mío, que voy a cortar los dedos de los pies. Pero es cierto que no lo quisimos hacer porque era como, yo estoy decidiendo por mi hija que mañana lleve pendientes y a lo mejor mi hija no quiere llevar pendientes. Y lleva los agujeros hechos en las orejas. ¿Por qué? Que ella decida. Ahora ella se hace tatuajes. Se cogen los bolígrafos, se va haciendo tatuajes, en fin, eso no lo podemos remediar. Pero se lava y se quita, gracias a Dios. Pero sí que lo que hemos intentado siempre es, mira, aquí tienes de regalo un camión. Ayer, por ejemplo, le regalé un Spiderman. Pero tiene toda la colección de las muñecas Disney. Y ella conoce a Jaén, que es poeta, pero también es carpintero. Y conoce a Pepa, que es poeta. Y conoce a la Lucas, que se dedica a otra cosa. Y conoce a no sé quién, que... Lo que yo quiero, lo que yo pretendo de Elia es que cuando ella sea mayor, diga, mamá, yo quiero ser charcutera. Y yo diga, vale, pero me hace rebaja, ¿no? En el cuarto kilo. Yo no tengo esperanzas en que mi hija sea jueza. Yo no quiero que mi hija sea una jueza. Yo quiero que mi hija llegue a casa todos los días feliz. Con 4.000 euros o con 1.500. Bueno, 1.500 ya en este país ya es un soldazo, cuidado. Pero que sea feliz. Que no necesite tener un Mercedes en la puerta para ser feliz. Que nadie le diga, no te juntes con el gitano porque tú ya sabes, si te juntas con el gitano no te puedes juntar conmigo. Pues hija, entonces ya estás decidida. Si esa persona ha hecho eso, ya está decidido. El gitano es mejor persona. Seguro. Entonces sí que es cierto que tú ojeas y le vas diciendo, Elia, mira, esto es así. ¿No? Ella tiene muy claro, yo le cambio mucho los cuentos, ¿no? Y entonces le hago cuentos que no son heteronormativos. Y de repente hay dos princesas que se casan y tal. En mi casa ya vive eso. Pero luego yo le digo, un beso de amor verdadero. Y entonces vino un ciervo y le dio un lametón y se despertó. Me dice, mamá, tiene que ser un beso de amor verdadero. Le digo, verdad. Llegó la mamá y le dio un beso de amor verdadero. Y dice, mamá, un beso de amor verdadero de un novio. Digo, mira, de verdad, le llamo una orden de alejamiento a tu tía. Porque que mi cuñada es muy de Disney. Entonces, ¿tú quieres ver Disney? Puedes ver Disney. Ahora tienes que aprender que no va a venir ningún príncipe azul a salvarte, que no tienes que esperar que venga ningún príncipe azul a salvarte, que te tienes que salvar tú solita, hija. Y que lo que tú decidas estará bien si tú eres feliz. Lo que no tiene ningún sentido es que tú seas notaria, porque yo quiero que tú seas notaria y la niña termina siendo notaria, casada con un médico y con posible. Y tú dices, bueno, ¿y está pagando cuánto en psiquiatra la niña? ¿Merece la pena? Entonces, en ese sentido,
Elia es verdad que es un canto a la vida en el sentido de tú sé libre. Yo conocí a un uruguayo que era bombero en Uruguay, lo dejó todo, se vino a España a vivir. Y yo le decía, ¿y tú cómo vives? ¿Tú cómo sacas el dinero? Y me dice, la vida provee. La vida provee. De eso, el dinero nunca hay que preocuparse. La vida provee. Y yo creo que es cierto, la vida provee, que no vamos a negar que es pobreza, obviamente. Pero que al final es cierto que la vida provee, ¿no? Y ¿qué más da, hija, que no hayas estudiado una carrera? Si al final estudiar una carrera no te asegura nada. Y si te asegura algo es que te vas a ir de este país a trabajar. ¿Qué más da? Entonces, en ese sentido, yo sí que quería que Elia fuese un canto a la vida y una reivindicación de la libertad como opción personal. Les voy a leer el último poema, para tampoco cansarles y que Pepa tampoco me diga que ya cállate ya. Creo que voy a poder incluso. Tiene una cita de Siracusa Bravo que dice: la herida cada vez es más y más pequeña, pero esta cicatriz hablará de mí y de ti, y de todas las batallas que libramos. La gente es cobarde por definición y naturaleza. Yo no lo soy, debería serlo. No es causa de orgullo ni mérito. La cobardía te protege a los tuyos. Te diría, no seas cobarde, hija, pero estaría diciéndote, en el fondo, olvida el instinto de supervivencia. La vida es primavera helada, zapato pequeño que a pesar de que te guste, te va haciendo herida. Nada grave, pero sabes que al final dejará cicatriz profunda. Nada es grave si lo piensas. Solo lo es aquello que nos acostumbra a dar otro paso con la llaga atormentándonos en esta piel avejentada. Ahí sí. Ahí el peligro es no darte cuenta de que llora un niño cuando tú ya no lo seas. La cobardía, al fin y al cabo, no es más que una manera de mantenerse viva. ¿Y quién puede culparnos de no ser a esta hora en que el mar se bate en retirada, la sombra que huye o alegría lejana que no tiene cobijo en el que guarecerse? Bueno, yo hasta aquí quiero hablar de Elia y yo quiero que termine él. Yo doy la palabra a Pepa si quiere leer el prólogo del libro para que se haga una idea más o menos. El prólogo es cortito. Es cortito. Y ya con esto acabamos. Fíjate, vamos a acabar al contrario, vamos a acabar con el prólogo, que en realidad es el pórtico que abre su libro, pero bueno, así os invito a que leáis el libro completo, que merece muchísimo la pena. Los prólogos que son deberían instituirse como género diferente, porque escribir un prólogo no se parece a ninguna otra escritura. A mí me gusta especialmente. Palabras y balas, lo llamé. Un poeta, no sé si se lo han planteado, casi siempre tiene algunas otras profesiones. Alguien diría, incluso que como la poesía no es oficio de ninguna clase, al poeta no le queda otra que ser, actuar y mantenerse en función de otras ocupaciones. Como yo no soy del mismo parecer que ese alguien, les digo que José Manuel Jaén es, quiera él o no, poeta en primer lugar. En los demás lugares del inventario apunten ustedes la multitud de oficios a los que nos empujan la escasez de beneficios económicos de la poesía y la necesidad de mantener una independencia, siquiera sea relativa, con respecto a obligaciones de la palabra profesionalizada. Que a verlos, haylos, profesionales de la escritura me refiero, pero no siempre pueden disfrutar de la libertad que se les supone a los poetas o a los artistas. Jaén ha venido siendo, y así lo cuentan los libros de esta especie de tríptico poético al que pone fin el poemario que tienen entre las manos, ha sido enterrador, carpintero de los que fabrican ataúdes y francotirador. Entiendan tales oficios literal o literariamente, da igual, porque a ciencia cierta llegaríamos a las mismas conclusiones. Todo tiene que ver con la muerte, todo tiene que ver con la vida, ese extraño ser menguante, cita de él. Y con la poesía, con la palabra,
La droga del poeta, también cita. O con su reverso de silencio. Los poemas de José Manuel les pueden dar las pistas, aunque también jugarán al despiste, en un sube y baja ciclotímico, irónico a veces, descorazonado otras, comprometido sin embargo, y en momentos de iluminación, expectante. Quizá para entender por completo este libro haya que leer previamente o a la par 1.000.000 de carpinteros que hacen ataúdes sin cruz, o del otro libro, y Manual del buen sepulturero y otras tumbas de carne y verso. Son 2 o 3 libros, como hemos dicho. Pero la soledad del francotirador también puede explicarse sin esas compañías, como su título parece predicar. ¿O no? Porque el francotirador de estas páginas, lanzador de cuchillos afilados o emboscado partisano que agota cargador tras cargador, no está solo del todo. El poeta tirador utiliza balas de todos los calibres, propias y prestadas. Entremezcla sus versos y versículos con los de otros guerrilleros de la palabra. Apunta a nuestra diana más sensible con munición que va extrayendo de polvorines varios y que inserta en sus poemas con pasmosa solvencia. Y nos alcanza, nos hiere, nos destruye. La poesía destruye al hombre, dijo Panero, Leopoldo María, el lúcido de la familia. Y repite José Manuel Jaime. Así que quien se enfrente a la lectura de este poemario no suponga suavidades, sino desgarro. No espere ungüentos, sino sal en la herida. Y disparos, de lejos o a bocajarro. Muchos disparos. Digamos que aquí la poesía es un arma cargada, sin más. Lo de que sea o no de futuro, perdóneme Celaya, ya se verá. Lector, lectora, planta bien los pies en el suelo y espera la sacudida. El poema bala te está buscando. Estás en el punto de mira. Sobrevivirás, o eso creo, pero serás diferente y quizá te falten algunos trozos de piel una vez que acabes este libro. Así que les invito a comprarlo y a leerlo. Bueno, y por supuesto el libro de Elia, porque bueno, ahí está también mi niña. Un cachito tuyo, un cachito tuyo. Pues nada. No sé si ustedes quieren comentar algo, quieren preguntar algo. Es decir, pues aquí nos quedamos y espero que sigan leyendo estos 2 libros y a quienes nos están viendo por YouTube y por Facebook, que compréis el libro que está en todas las librerías, Editorial Cazador, Elia y La soledad del francotirador.